En Costa Rica hay un pedacito de Europa, literalmente. Se trata de San Vito, un pequeño pueblo con raíces italianas que surgió de verdad de un grupo de italianos que llegaron al país hace más de 70 años. Pero ¿qué tan italiano sigue siendo en la actualidad? Pero hay cosas que sí o sí le dicen a usted que está en un lugar italiano. Así que tengo un reto. En el italianómetro hay 3 aspectos que tenemos que comprobar para ver si de verdad se trata de un pueblo italiano. Número 1, muy obvio, comer una buena pizza y una buena pasta aquí. Número 2, probar el cafecito en su modo más italiano, buscar un espresso. Número 3, encontrar cosas de Italia aquí en el pueblo, elementos, banderas, lo que sea. Y el número 4, el que me aterroriza un poco, pero que más lo comprueba, tengo que encontrar a alguien que me enseñe algo en italiano y que me discuta en italiano. Io sono Romauro. Para comprobar que la cultura sigue vigente en el lugar. Estamos a más de 5 horas y 260 kilómetros de la capital de San José. Tengo que decirles, es tremenda manejada, un poquito sí lo es. San Vito de Cotobruz está en la zona sur del país y está pegando con Panamá. De verdad, en este momento estamos súper cerca de Panamá. Pero bueno, Diego, ¿de verdad tiene raíces italianas o metió aquí un clickbait impresionante para el video? Sí, las tiene. Pero ahora bien, ¿cómo fue que llegaron los italianos aquí? Bueno, que de italiano puedo decirles que tiene mucho. Fue fundado por una italiana y se dice que las salsas, tanto como el jamón, es elaborado artesanalmente. Lo vamos a comprobar ahorita y nos vamos a meter, vea, una pizzota aquí. Bueno, pedimos evidentemente lo que había que pedir. Una buena pizza, mitad de la casa, la que nos recomendaron, y mitad caprichosa. Pedimos también la pasta más italiana que pudieron recomendarme, la carbonara, que si bien recuerdan ya aprendimos a hacerla correctamente en uno de los primeros videos de este canal, cocinando con una italiana real. También nos pedimos una focaccia con prosciutto, que es como un pancito con el jamón real italiano, mae. Dígame, ¿cómo elevo la experiencia a más Italia, mae? Dígame. Mae, yo pensaba que Pérez era caliente hasta que llegué aquí. Perrito, vea el estado en el que traigo el cabello, vea el estado en el que estoy. Mae, aquí hay como un sauna gratis 24/7, es una locura. Nos llegó ya ahora sí la pasta, la carbonara y la señora pizza, como les mencioné, mitad caprichosa, que es esta que tiene jamón y chorizo, y mitad de la casa, ahí con sus honguitos y la salsa de carne. Yo creo que tenemos que probar esta locura en este preciso momento. Pensé que al tratarse de una pizza como de un estilo más italiano, pensé que iba a ser más finita la masa, pero nada que envidiarle, está súper suavecita, está impresionante, de verdad. Suavecita y a la vez crujiente, como tiene que ser una masa. Es de verdad lo que dicen, porque hacen mucho énfasis que todo lo que utilizan es natural, man. Las salsas, los ingredientes y todo, y de verdad se nota a la hora de comerlo. Me gustó mucho. Bueno, pero ¿qué tal esa pasta, man? Esa cantidad totalmente absurda de queso me encanta, mae. Vamos a ver, estilo carbonara, ¿se asemejará a la tradición italiana o no? ¿Qué más pedir de Italia, mae? Perdón, mae, yo sé que yo a usted le hago la boca agua en múltiples ocasiones. Yo sé que hago que salive, perdóneme, pero tengo que enseñarle. Yo tengo que decir que tengo una mínima, pero sin embargo creciente experiencia en cuanto a pastas. La carbonara italiana real no la hacen con leche ni con crema, como les dije antes, ya lo aprendimos con Roberta. Esta me deja como ese mismo gusto que tiene como del agua de cocción de la pasta, junto con este aceitito que suelta el jamón, con el quesito, con el huevo también. La carbonara real lleva huevo, siente muy cercano a la que probé en su momento, la carbonara italiana real. Me encantó la pasta, en serio. Vamos a ver qué tal, ma. El focaccia es un pan muy clásico italiano. Es pan. Ya Roberta le enseñó a usted, más bien usted enséñeme a mí ahora. De lo que aprendimos con la chef Roberta, ma, yo aquí lo que tengo ganas es de probar ese jamoncito. Ma, yo soy muy fan del jamón, la verdad. Tome su respectivo pedazo, Romauro. Salute. Sí.
No, salute. 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 Usted sabe que el jamón está rico cuando su compa lo empieza a ver raro, ma. No, una locura, ma. Obviamente, si estamos teniendo una experiencia italiana, tiene que haber un tiramisú. Un tiramisú, Albertillo approved. Pero bueno, ahora sí, ¿cómo fue que llegó tanto italiano acá? Y es que después de la Segunda Guerra Mundial, aunque parezca muy difícil ahorita pensarlo, en Italia había mucha pobreza y desempleo, lo que hacía que no pareciera como una locura para los italianos pensar en migrar a Latinoamérica como una forma de mejorar su calidad de vida. Bueno, importante también, como les estoy enseñando en las fotos, mano, fueron 4 gatos que se vinieron, en serio, vinieron muchas familias. Se dice que más de 117 familias italianas llegaron a sentarse justo acá. Esto, junto con otras cosas, hizo posible que se llegara a firmar un acuerdo con un señor llamado Vito Sansonetti. En este acuerdo básicamente se declaraba de que nos iban a mandar italianos, pero que nos iban a ayudar con la producción agrícola. Y eso era algo que por supuesto le servía a gobiernos como el nuestro también, porque el traer personas de afuera en ese momento significaban 2 cosas: poblar espacios vacíos y también ayuda en áreas como la agricultura. Ahora me toca decirles por qué el nombre, porque es que se llama San Vito. Suena un toquecito, me estoy dando hasta sueño yo mismo. Tenemos que buscar el cafecito en este momento. Y ahora sí, con un cafecito, con un espresso en la mano, podemos continuar. Segundo check de la lista completado, como manda la tradición italiana. Cucharita para romper la crema del café, traguito de agua. Para limpiar el paladar, mae, cosas muy italianas, lo lamento. Y increíble. Y es que recibe su nombre de un santo italiano fundador de pueblos, el San Vito, literal. Tampoco es por Vito Corleone, man. Pero bueno, otro albertidato del día. Este era necesario mientras tomábamos cafecito. Yo creo que ya ahora sí podemos seguir. Bueno, con un cafecito ya totalmente activos, el siguiente reto es encontrar algo italiano en la calle. Bueno, y aquí estamos, señores. Yo pensé que iba a ser un poquito más difícil de encontrar, pero bueno, ya lo vieron. Mae, las banderas italianas a la par de la tica. Ya encontramos algo italiano acá nomás. Véala, mae. La bandera tica con la bandera de Italia y la otra bandera, no sé de qué es. Le preguntamos al local. Mae, resulta que es la bandera del cantón, mae. Es la bandera de San Vito. De hecho, está súper curioso porque ahorita que vinimos están literalmente construyendo como una especie de arco. ¿De qué o por qué les quedó mal? La verdad no sé. Mae, como una estructura aquí súper mega europea en medio de la calle. Estaba de hecho justamente leyendo porque al parecer hay como cierta controversia respecto a la construcción de este monumento o arco, porque supuestamente como que lo empezaron a construir y literal lo dejaron así, inacabado. Pero parece que ya están continuándolo, man. Parece que ya siguieron la obra. Se ve cool, la verdad. Me gustaría verlo terminado. Ok, dígame si no es lo suficientemente italiano. Una réplica decorativa a escala de un acueducto romano. No sé si traído desde Italia, pero es romano. Reto completado. Siguiente nivel del italómetro completado, lo que nos dejaría finalmente con el reto final de encontrar a alguien que nos enseñe italiano y ver si podemos discutir en italiano con esa persona. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que lo logramos? Y lo logramos, conseguimos a alguien que nos enseñara una palabra en italiano. Yo les tengo que decir, qué mayor honor que con doña Liliana del restaurante Liliana, top personas más famosas de todo San Vito, que me estaba contando que es la última italiana de las originales que llegaron. ¿De qué parte de Italia es usted? Del norte. Del norte. Doña Liliana, enséñeme una palabra que usted quiera en italiano. Cuando yo llegue a Italia, ¿cómo tengo que saludar a alguien? ¿Cómo? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, piacere. Ok, ¿eso qué significa? Tiene que conocer a una persona con gusto. Aquí se dice con gusto, allá se dice
con piacere, Con piacere. Liliana. Con piacere, Diego. Lo dije bien. Ahí. Poquillo. Perfecto. Ah, buenísimo. Es Pero- mentira que los italianos pelean así. Pelean con los golpes. Pelean con los manazos, dice. Yo mi chiamo No Diego. yo. Yo mi chiamo Diego. ¿Qué tal? Piacere conoscerla. Con piacere conocerla. No, conoscerla. Es en serio estricta. ¿Qué calificación me da más o menos? Un 8. Un 8 de 10 o de 100. De 100. Y listísimo, señores, yo creo que concluimos todos los retos. En ese caso podemos decir que San Vito realmente es un pueblo italiano total, con gente todavía de Italia que queda de ese grupo de personas que vino en un inicio. Ya lo vieron directamente de la boca de una de las personas. Qué lindo que es San Vito, mae. Es chiquitito pero bonito, así como su servidor. Si les gustó el video, ya saben qué hacer, señores. Likecito, suscripción, todo lo que dicen los youtubers para seguir subiéndoles videitos. Nos vemos en el siguiente y chao.